Si alguna vez pensaron que el Imperio Romano era solo un montón de tipos en túnicas, senadores y batallas épicas, están a punto de descubrir que la historia que nos contaron en la escuela es solo la punta del iceberg. Hoy vamos a sumergirnos en el lado B, el lado oscuro y fascinante de una de las civilizaciones más poderosas de la historia. ¿Listos para descorrer la cortina de mármol y entrar en un mundo de deseos, tabúes y perversiones que te harán volar la cabeza? Antes de empezar, quiero invitarlos a que dejen su comentario aquí abajo. Díganme qué les parece este tema, si ya sabían algo de esto, o si hay algún otro secreto prohibido que les gustaría que exploremos en un futuro video. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse y denle a la campanita. Con su apoyo, podemos seguir desenterrando los misterios más bizarros de la historia. Ahora sí, pónganse cómodos, porque lo que van a escuchar a continuación no es para todos. Esto es el lado prohibido de Roma. Perversión 1. La diosa sinvergüenza. Para los romanos, el sexo no era un secreto. Al contrario, era una fuerza vital, una energía que se celebraba de manera pública y casi religiosa. Pero esta celebración tenía una faceta que nos resultaría completamente extraña. Existían deidades dedicadas exclusivamente a la fecundidad y el placer sexual, y sus rituales eran algo que no se ve todos los días. Una de las más famosas era la diosa Flora, la diosa de las flores y la fertilidad. En su honor se celebraban las Floralias, una serie de festividades que duraban varios días y que se caracterizaban por su desinhibición. Durante estos festivales, la gente se entregaba a la embriaguez, a la música y a una libertad sexual que no tenía parangón. Las prostitutas tenían un papel protagónico en estos rituales. Las consideraban servidoras de la diosa y sus actos eran vistos como una forma de honrar a Flora. Lo que hacía aún más extraña esta celebración es que se dice que las mujeres romanas de alta sociedad, que normalmente vivían una vida de recato, se desnudaban y bailaban en público, participando activamente de la lujuria desatada. Para nosotros, esto sería un escándalo mayúsculo. Para ellos, era una forma de rendir culto a la naturaleza y a la vida misma. Perversión 2. El poder de la penetración. La sexualidad en Roma era, en su esencia, una cuestión de poder, y el acto de penetrar era la máxima expresión de ese poder. No importaba si el objeto de deseo era una mujer o un hombre, un esclavo o un ciudadano libre. Lo que definía la moralidad de un acto sexual no era el género, sino la posición. Un ciudadano romano tenía el derecho y la expectativa de penetrar, de ser el activo. Era una muestra de su virilidad, de su dominio y de su estatus. Si un hombre libre era el penetrado, era la peor de las humillaciones. Era, en la mentalidad romana, renunciar a su masculinidad y a su lugar en la sociedad. Asumía un rol pasivo, un rol que solo le correspondía a las mujeres, a los esclavos o a los enemigos derrotados. Por eso, la prostitución masculina, aunque existía, estaba relegada a los hombres más marginados de la sociedad. La ley castigaba a los ciudadanos que se prostituían voluntariamente, no por el acto en sí, sino por la vergüenza que le traían a su estatus. Para ellos, no se trataba de amor o de atracción, sino de una brutal jerarquía. El sexo era una herramienta para afirmar quién manda. Perversión 3. El menú del placer. La prostitución en Roma era una industria masiva y organizada. Era un negocio tan común como las tabernas o las panaderías, y el Estado la regulaba y le cobraba impuestos. Pero con un imperio tan vasto, ¿cómo se comunicaban los clientes con las trabajadoras del sexo? Un marinero de Egipto, un comerciante de Britania y un legionario de las Galias no hablaban el mismo idioma. La solución fue tan curiosa como ingeniosa. Las spintriae. Estas eran pequeñas fichas de bronce o de latón, del tamaño de una moneda. En un lado tenían un acto sexual explícito, y en el reverso, un número romano. Era como un catálogo, un menú del placer.
El cliente solo tenía que mostrar la ficha que representaba el servicio que quería, y el número indicaba el precio. Era un lenguaje universal del deseo. Las spintriae son un testimonio fascinante de la pragmática mentalidad romana. No las consideraban pornográficas. Eran una herramienta de negocios, una forma de hacer que la industria del placer funcionara de manera eficiente. Perversión 4. El matrimonio en el burdel. Si bien la prostitución era una práctica común, había un tabú que no se podía romper: casarse con una prostituta. Pero como en toda sociedad, las leyes a veces se doblan. Para los ciudadanos que querían vivir con una prostituta sin casarse con ella, existía un acuerdo legal llamado concubinatus. Este acuerdo permitía a un hombre libre vivir con una mujer de estatus social inferior, como una prostituta o una esclava liberada, sin que eso fuera un matrimonio formal. Pero lo que nos resulta realmente extraño es que este acuerdo no era visto como algo vergonzoso. Al contrario, un concubinatus podía durar toda la vida. A veces era incluso una alternativa más deseable al matrimonio, ya que no implicaba las complejas leyes de herencia o las estrictas reglas sociales del matrimonio romano. Era un pacto de convivencia que reconocía la realidad de la sociedad. Era una forma de vivir con alguien que te atraía sin tener que asumir el peso de la tradición y de las leyes. Perversión 5. Las bodas de sangre y fuego. El matrimonio romano no era una unión romántica, sino un pacto entre familias. Era una transacción política y económica, pero lo que hacía que la noche de bodas fuera particularmente extraña era un ritual llamado el rito de Príapo. Príapo era el dios de la fertilidad, famoso por su falo gigantesco. Para asegurar que la novia fuera fértil y que la unión diera hijos fuertes, se la obligaba a sentarse sobre el regazo y el falo de la estatua del dios. Este acto era una desfloración simbólica, un rito que se consideraba necesario para preparar a la novia para su marido. Aunque parezca perturbador, para ellos era un acto sagrado. Era un ritual de transición, una forma de pasar de ser una virgen a una mujer casada. Un acto que hoy nos parecería extraño y violento, para ellos era una parte esencial del matrimonio. Perversión 6. Los matrimonios de emperadores. Cuando hablamos de las perversiones de Roma, no podemos dejar de lado a sus emperadores. Algunos de ellos llevaron el libertinaje a niveles legendarios. Uno de los casos más impactantes es el del emperador Heliogábalo. Este emperador era famoso por su extravagancia y su depravación, pero su sexualidad era particularmente extraña para la mentalidad romana. Heliogábalo se casó varias veces con hombres. Lo que nos parece más notable es que él se consideraba a sí mismo la esposa en estas uniones. Se vestía de mujer, se maquillaba y se comportaba como una. Ofrecía grandes sumas de dinero a cualquiera que pudiera encontrarle una operación que le permitiera convertirse en una mujer. Para una sociedad que valoraba la masculinidad y la penetración, el comportamiento de Heliogábalo era una perversión en sí misma, una transgresión de todas las normas. Él no solo era penetrado, sino que activamente buscaba y deseaba ese rol. Perversión 7. El castigo del adulterio. A pesar de su aparente liberalidad, la ley romana era brutalmente estricta con el adulterio, especialmente si lo cometía una mujer. Para un romano, su esposa era su propiedad, y su pureza era esencial para la legitimidad de sus hijos. Si una mujer era infiel, la ley era implacable. La famosa Lex Julia, una ley promulgada por el emperador Augusto, permitía que un padre matara a su propia hija y al amante de ella si los encontraba en el acto en su casa. Para el hombre que cometía adulterio con la esposa de un ciudadano, el castigo no era la muerte, sino un castigo humillante. Se le desterraba y se le confiscaban sus bienes. Para los romanos, el adulterio de una mujer era un crimen contra la propiedad del marido y contra la pureza del linaje, un delito que merecía una pena brutal y definitiva. Perversión 8.
El voyeurismo de la élite. La vida sexual en la Roma imperial no era solo para la intimidad de la alcoba. Para la élite, el placer y el espectáculo estaban íntimamente ligados. Se dice que los emperadores organizaban banquetes en los que los invitados eran forzados a presenciar actos sexuales. Suetonio relata que el emperador Calígula, conocido por su crueldad y su depravación, forzaba a las esposas de sus senadores a acostarse con él, y luego se jactaba de sus habilidades frente a sus maridos. Nerón, otro emperador famoso por su libertinaje, organizaba fiestas en las que sus invitados flotaban por un lago artificial en una barcaza, rodeados de burdeles flotantes. Estos eventos eran una mezcla de sexo, espectáculo y humillación. Para los romanos, estas no eran solo fiestas, eran una demostración de poder absoluto, una forma de ejercer control sobre la vida de los demás, un pasatiempo perverso en el que la línea entre el placer y la crueldad se desdibujaba. Perversión 9. La castidad sagrada. El tabú más grande de todos era el incesto. Aunque algunos emperadores, como Calígula, lo practicaron, era un crimen que la sociedad condenaba con total rechazo. Pero el crimen sexual más castigado era el stuprum contra una virgen vestal. Las vestales eran las sacerdotisas sagradas que mantenían encendido el fuego eterno de Roma. Su pureza era un símbolo de la pureza de todo el Estado. Debían permanecer vírgenes durante sus 30 años de servicio. Si una vestal rompía su voto de castidad, el castigo era de una crueldad inimaginable. Se consideraba un sacrilegio que amenazaba la seguridad de todo el imperio. El amante era azotado hasta la muerte en público. A la vestal, sin embargo, no se la podía ejecutar, ya que su cuerpo era sagrado. Así que los romanos idearon una solución legalista y aterradora. Perversión 10. El entierro de la vergüenza. Si bien la ley prohibía la ejecución de una vestal, la solución que se encontró fue aún peor. Se la llevaba en una procesión fúnebre a una cámara subterránea con una pequeña porción de pan y agua. Luego, la entrada se sellaba. Se la dejaba morir en la oscuridad, en una horrible soledad. Un castigo que preservaba la letra de la ley mientras infligía un terror absoluto. El destino de las vestales que rompían su voto de castidad es un recordatorio de la compleja y contradictoria moralidad romana. Una sociedad que exhibía el falo como amuleto protector, pero que enterraba vivas a sus sacerdotisas por romper un voto de castidad. Era un mundo donde el placer y el poder estaban indisolublemente unidos, y donde el deseo podía ser tanto una celebración de la vida como una sentencia de muerte. Y esto es solo el principio. Perversión 11. El banquete del vicio. La palabra bacanal evoca imágenes de banquetes desenfrenados, orgías y excesos. Y en Roma, estas fiestas existían, especialmente entre la élite. Aunque el famoso vomitorium no era, como se cree, una sala para vomitar y seguir comiendo. Ese término se usaba para los pasillos de salida de los anfiteatros. La práctica de purgarse para seguir comiendo sí que estaba documentada. El filósofo Séneca, por ejemplo, criticaba duramente a los ricos que vomitan para comer y comen para vomitar, un símbolo de la glotonería y la decadencia moral. Los banquetes de la élite romana eran una oportunidad para mostrar poder y riqueza, y la depravación sexual a menudo era parte del espectáculo. Los emperadores Calígula y Nerón llevaban la fiesta a un nuevo nivel. Calígula, por ejemplo, forzaba a las esposas de los senadores a acostarse con él en medio del banquete, y luego las juzgaba en voz alta frente a sus maridos. Nerón, por su parte, organizaba fiestas en las que flotaba por un lago artificial en una barcaza, rodeado de burdeles flotantes atendidos por mujeres de la más alta nobleza. Estas no eran fiestas para el romano promedio, eran un aterrador ejemplo de cómo el poder absoluto podía corromper el placer hasta convertirlo en una herramienta de humillación y tiranía. Perversión 12. Los juegos del poder. En la antigua Roma,
El teatro y los espectáculos públicos no eran solo para el entretenimiento. También eran una oportunidad para explorar y, a veces, para explotar las normas sociales y sexuales. Los mimos y los actores, que tenían un estatus social muy bajo, a menudo se burlaban de los poderosos, y una de las formas más populares de hacerlo era a través de la sátira sexual. Se representaban obras de teatro en las que se satirizaba a la élite y sus excesos, con una gran dosis de humor subido de tono. Pero a veces, la sátira se convertía en una realidad. Se dice que en algunos espectáculos, especialmente los llamados mimos desnudos, los actores y las actrices realizaban actos sexuales en el escenario. Estas obras eran extremadamente populares entre el público, y eran una forma de liberarse de las restricciones sociales de la vida diaria. Para nosotros, esto sería impensable, pero para los romanos era una forma de entretenimiento que mezclaba el arte, la sátira y el vicio en un solo espectáculo. Perversión 13. La medicina del placer. Los romanos eran conocidos por sus avances en medicina, pero su conocimiento de la sexualidad también tenía un lado oscuro. Creían que la salud y el bienestar estaban íntimamente ligados a la actividad sexual, y para lograr el equilibrio, no dudaban en recurrir a todo tipo de prácticas y remedios. Por ejemplo, se usaban afrodisíacos extraños, como la mandrágora, que se creía que aumentaba el deseo sexual. Pero lo más sorprendente es que el sexo con animales era una práctica que, aunque no era aceptada públicamente, se toleraba. Se creía que el coito con un animal podía curar ciertas enfermedades, especialmente las que afectaban la fertilidad. Aunque la ley castigaba el bestialismo en algunos casos, en otros era visto como una práctica medicinal. Esta perversión es un claro ejemplo de la compleja y contradictoria moralidad romana, una sociedad que era muy avanzada en muchos aspectos, pero que seguía teniendo una mentalidad que a nosotros nos parecería completamente arcaica. Perversión 14. El fetichismo del poder. La obsesión romana por el falo no se limitaba a los amuletos. También se manifestaba en un fetichismo por el poder y la dominación. El falo, o fascinus, no solo era un amuleto, también era un símbolo de la virilidad y del dominio. Y en los burdeles, los lupanaria, se podían encontrar frescos y grabados que representaban actos sexuales, pero no de una forma romántica. Al contrario, eran crudos y explícitos, y su función era, además de la decoración, la de ser un menú visual de los servicios ofrecidos. Pero el fetichismo del poder iba más allá. En la élite romana, era común tener esclavos y esclavas sexuales, y la ley no les daba ningún derecho. Se les consideraba propiedad, y se les podía usar como se quisiera. Los romanos no veían esto como una perversión, sino como un derecho inherente a su estatus. Para ellos, el placer sexual era una extensión de su poder sobre los demás. Era una forma de reafirmar su lugar en la jerarquía social, una perversión que nos resulta completamente incomprensible hoy en día. Perversión 15. Los ritos secretos. A pesar de que la sexualidad era algo público, también existían los ritos secretos y las religiones de misterio que la exploraban. Una de las más conocidas era el culto a Baco, el dios del vino. En sus rituales, los devotos se entregaban a un frenesí de música, danza y bebida, y las inhibiciones se perdían por completo. Se dice que en las bacanales, como se llamaba a estas fiestas, se cometían todo tipo de excesos, incluyendo orgías y ritos sexuales. El Estado romano, que valoraba el orden y la disciplina, veía con recelo estas celebraciones y las llegó a prohibir. Pero a pesar de la prohibición, los ritos continuaron en la clandestinidad. Se convirtieron en una forma de rebelión contra las estrictas normas sociales y en una forma de explorar el lado más salvaje de la naturaleza humana. Para los romanos, estas perversiones no eran solo un escape, eran una forma de conectar con lo divino, de trascender la realidad y de explorar los límites del placer. Perversión 16. La sangre del placer.
El gladiador era la figura más popular de Roma. Eran los héroes, los ídolos, y sus combates eran los eventos más populares de la ciudad. Pero la popularidad de los gladiadores no se limitaba a su habilidad en el combate. También eran considerados como símbolos sexuales, y muchas mujeres de la élite romana, incluyendo a las de la más alta nobleza, se sentían atraídas por ellos. Para ellas, el gladiador era la encarnación de la virilidad, de la fuerza y de la violencia. A pesar de que los gladiadores eran considerados como los más bajos de la sociedad, sus cuerpos eran objeto de deseo. Sus servicios sexuales eran muy solicitados, y para las mujeres de la élite, el sexo con un gladiador era una forma de rebelarse contra las normas sociales, una perversión que rompía con todos los tabúes. Para ellas, la sangre y el placer se mezclaban en un cóctel irresistible. Era una forma de vivir al límite, de arriesgarlo todo por un momento de placer prohibido. Perversión 17. El incesto de la élite. Como ya hemos mencionado, el incesto era un tabú absoluto en la Roma. Era un crimen que se castigaba con la muerte. Sin embargo, los emperadores que estaban por encima de la ley lo practicaron. El emperador Calígula tuvo relaciones notorias con sus 3 hermanas, e incluso las obligó a prostituirse en los burdeles de la ciudad. Suetonio relata que Calígula se jactaba de sus actos incestuosos. El incesto de los emperadores no solo era un tabú, era una perversión que aterrorizaba a la gente. Era un claro ejemplo de cómo el poder absoluto podía corromper y llevar a la depravación. Para el romano promedio, era la prueba de que los emperadores eran inmorales y que no merecían el poder que tenían. Era la perversión máxima, un crimen que amenazaba la estructura de la familia y de la sociedad. Perversión 18. Los baños de la depravación. Los baños públicos eran una de las instituciones más importantes de Roma. Eran un lugar de encuentro, de socialización, de negocios y de placer. Pero en los baños, las inhibiciones se perdían por completo. Los hombres y las mujeres se bañaban juntos, y la promiscuidad era común. Se dice que en los baños los romanos se entregaban a todo tipo de placeres, incluyendo el sexo en grupo. Para los moralistas romanos, los baños eran una fuente de depravación. Cicerón, por ejemplo, los criticaba duramente por la promiscuidad que se daba en ellos. Pero para el romano promedio, los baños eran un lugar de libertad, un escape de las estrictas normas de la vida diaria. Era un lugar en el que se podían explorar los placeres prohibidos sin ser juzgados. Perversión 19. El mercado de esclavos sexuales. En la antigua Roma, los esclavos eran una parte esencial de la vida diaria, y el mercado de esclavos era un lugar muy concurrido. Pero una parte del mercado era particularmente oscura, el de los esclavos sexuales. Estos esclavos, llamados meretrices, prostitutas y pueri delicati, niños delicados, eran entrenados para satisfacer los deseos de sus dueños. Se les consideraba propiedad, y sus dueños podían hacer lo que quisieran con ellos. El mercado de esclavos sexuales es un claro ejemplo de la brutalidad y la crueldad de la sociedad romana. Era una perversión en la que el placer de unos se basaba en el sufrimiento de otros. Una perversión que nos recuerda que, a pesar de sus avances en arquitectura, en derecho y en filosofía, el Imperio Romano tenía un lado oscuro que no podemos ignorar. Perversión 20. El último vicio. El vicio más grande, el último de todos, era la vanidad. Los emperadores y los ricos no solo buscaban el placer, sino que también buscaban la fama y el reconocimiento por su depravación. Se jactaban de sus conquistas sexuales, de sus fiestas y de sus excesos. Lo que para nosotros sería una vergüenza, para ellos era un motivo de orgullo. La vanidad era la perversión final, la que lo corrompía todo. Era la que hacía que el placer no fuera un fin en sí mismo, sino una herramienta para la humillación, la tiranía y la fama. Era la perversión que, al final, llevó al imperio a la decadencia. Perversión 21. La desnudez ritual.
En Roma, la desnudez no era solo un acto de intimidad. A menudo era parte de un ritual. Uno de los más extraños era el Festival de la Lupercalia, una antigua fiesta de la fertilidad que se celebraba en febrero. Durante esta festividad, jóvenes de alta cuna, los llamados Luperci, se vestían solo con un taparrabos hecho de piel de cabra. Corrían por las calles de Roma y golpeaban a las mujeres con las tiras de cuero. Las mujeres, lejos de asustarse, salían a su encuentro, ya que se creía que ser golpeadas por las tiras de cuero las hacía más fértiles. Para nosotros, esto sería un acto de violencia. Para los romanos, era una perversión ritual, una forma de conectar con la naturaleza salvaje y de asegurar la fertilidad de la comunidad. Era una mezcla extraña de violencia, placer y superstición, una perversión que nos recuerda que la moralidad romana era muy diferente a la nuestra. Perversión 22. La obsesión por los orígenes. A pesar de su aparente liberalidad, los romanos eran increíblemente obsesivos con la pureza del linaje. La ley castigaba severamente el adulterio, y una de las principales razones era la de asegurar que los hijos de un hombre fueran biológicamente suyos. La perversión aquí no es el acto sexual en sí, sino la obsesión por el control. El hombre romano tenía que estar seguro de que su propiedad, es decir, su esposa, no estaba siendo usada por otro, y que sus hijos, su legado, eran de su sangre. Para nosotros, esta obsesión por el control del cuerpo de la mujer es una perversión en sí misma, una forma de dominación que iba más allá del placer y entraba en el terreno de la tiranía. Era una perversión que nos recuerda que en la sociedad romana, la mujer era vista como una posesión, no como un ser humano con derechos propios. Perversión 23. El sexo y la guerra. La guerra era una parte esencial de la vida romana, y el sexo estaba íntimamente ligado a ella. Los soldados romanos tenían acceso a las esclavas sexuales que acompañaban a los ejércitos, y el sexo era una forma de liberar la tensión y de celebrar las victorias. Pero la perversión más grande era el trato que se le daba a los enemigos derrotados. Los romanos no solo los esclavizaban, sino que también los humillaban y los usaban como objetos sexuales. Para un romano, penetrar a un enemigo derrotado era la máxima afirmación de su virilidad y de su victoria. Era una perversión que convertía el acto sexual en una herramienta de humillación y de dominación. Era una perversión que nos recuerda que en la mentalidad romana, el placer y la violencia estaban íntimamente ligados. Perversión 24. El placer en la muerte. El gladiador era el héroe de la multitud, pero su destino era a menudo la muerte. A pesar de esto, o quizás por esto, muchas mujeres de la élite se sentían atraídas por ellos. Para ellas, el gladiador era la encarnación de la virilidad, de la fuerza y de la violencia. Pero la perversión más grande era que el placer y la muerte se mezclaban en un cóctel irresistible. El sexo con un gladiador era una forma de vivir al límite, de arriesgarlo todo por un momento de placer prohibido. La perversión aquí no es solo el acto sexual, sino la fascinación por la muerte. Para los romanos, la muerte de un gladiador era un espectáculo, y el placer sexual con uno era una forma de participar en ese espectáculo. Era una perversión que nos recuerda que en la mentalidad romana, el placer y la violencia eran dos caras de la misma moneda. Perversión 25. El vicio del poder. El vicio más grande, el último de todos, era la vanidad. Los emperadores y los ricos no solo buscaban el placer, sino que también buscaban la fama y el reconocimiento por su depravación. Se jactaban de sus conquistas sexuales, de sus fiestas y de sus excesos. Lo que para nosotros sería una vergüenza, para ellos era un motivo de orgullo. La vanidad era la perversión final, la que lo corrompía todo. Era la que hacía que el placer no fuera un fin en sí mismo, sino una herramienta para la humillación, la tiranía y la fama. Era la perversión que, al final, llevó al imperio a la decadencia. Conclusión. La historia del Imperio Romano no es solo una historia de batallas y conquistas,
Es también una historia de placeres, perversiones y tabúes que nos recuerdan que la humanidad es un misterio fascinante. La sexualidad en la antigua Roma era una red compleja de contradicciones, una sociedad que exhibía el falo como amuleto protector, pero que castigaba la pasividad masculina con la desgracia social. Un imperio que regulaba la prostitución con una eficiencia pragmática, pero que enterraba vivas a sus sacerdotisas por romper un voto de castidad. Era un mundo donde el placer y el poder estaban indisolublemente unidos, y donde el deseo podía ser tanto una celebración de la vida como una sentencia de muerte. Si te ha gustado este viaje por los secretos más oscuros de Roma, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y darle a la campanita. ¿Qué otras perversiones históricas te gustaría que exploráramos? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.